Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Espero que hayan pasado un buen verano, que hayan disfrutado, que hayan descansado, que hayan estado fenomenal junto a su familia y amigos, pero arrancamos nueva temporada, arrancamos curso político prácticamente como terminó el anterior, con escándalos y con los tribunales como los protagonistas absolutos de la actualidad política de este país. Enseguida les vamos a hablar de las últimas noticias publicadas en esta casa acerca de lo que contenían los ordenadores de José Luis Ábalos. Nos lo va a contar Ketty Garat, y también de la última persona, del último testimonio en escena que aparece relacionado con Ábalos y que lo esperamos en las próximas horas. También hablaremos con Paloma Cervilla de la polémica que se ha generado en el Congreso de los Diputados con esas nuevas normas de control y de acceso, de control hacia los periodistas, y esto va a traer mucho que hablar. Y por último, vamos a hablar con Marcos Ondarra de discriminación. Atención a esto, sobre todo nuestro público masculino, sí, porque la Organización Mundial de la Salud llama a los países a reconsiderar sus políticas sanitarias para atender las particularidades de los varones que consideran que han sido desatendidas durante los últimos años. Arrancamos ya. Y arrancamos antes de nada agradeciéndoles su confianza, porque durante el mes de julio hemos conseguido en The Objective nuestro mejor dato de audiencia de toda la historia del periódico, según el medidor GfK. Es todo un orgullo, un motivo obviamente de satisfacción, porque además no es algo puntual, es una tendencia que se viene produciendo desde hace ya mucho tiempo. En los últimos 3 meses sepan que nuestra audiencia ha crecido un 14% y hasta un 39% desde que comenzó el año. Así que no nos queda más que agradecerles por este crecimiento que se suma ya además al del año 2024, que ya fue histórico. Así que lo dicho, muchas gracias por la confianza, por seguirnos, por apoyar la magnífica labor que hacemos todos los periodistas que trabajamos en esta casa y profesionales, y a seguir. Les pedimos que sigan leyéndonos, escuchándonos, mirando nuestros vídeos, y les pedimos que sigan apoyándonos de esta forma, porque nosotros vamos a seguir esforzándonos cada día por conseguir la mejor información, como la que siempre tiene nuestra compañera Ketty Garat, a la que saludo ya. Ketty, ¿qué tal? Bienvenida a esta nueva temporada. ¿Qué tal? Bien hallada, Rocío. Bienvenida y enhorabuena por estos datos que acabamos de comentar, que son un verdadero orgullo. Enhorabuena a ti también. Es una grandísima noticia para todo el equipo de The Objective, que lleva 4 años incansablemente trabajando para, bueno, pues ser la avanzadilla de la información en nuestro país, y yo creo que muchas cosas, la verdad que lo vamos consiguiendo. Hombre, y años en los que directamente este periódico y tu compañera con tus informaciones han marcado el ritmo diario de la información y de la actualidad en este país. Vamos a hablar de las noticias que has contado esta semana. Una de esos temas, de esas exclusivas que firmabas con nuestra compañera Teresa Gómez, a cuenta de la información que guardaba el exministro José Luis Ábalos en su ordenador, con decenas de carpetas con, fundamentalmente, Ketty, fotografías de mujeres, ¿no? Así es, hemos visto ya muchas, porque es verdad que The Objective a lo largo de este último año y medio, casi 2 años, bueno, pues ha mostrado en ocasiones instantáneas fotografías exclusivas que desde luego han copado todas las portadas informativas y todas las tertulias televisivas de este país. Hablamos, por ejemplo, de las fotografías del catálogo de Jessica Rodríguez García, su catálogo relativo al mundo de la prostitución. Hemos hablado de otras mujeres, como Andrea de la Torre Maeso, como Jessica Rodríguez García, como Claudia Montes, pero yo creo que esta fotografía, o la fotografía que ilustra esta exclusiva de Teresa Gómez y servidora, es muy importante, y quizás sea mucho más elocuente que cualquier fotografía de una señorita en picardías o en salto de cama. Es una fotografía en la que se ve precisamente, y mostramos otras instantáneas de Carlota Sabina Popper, de Ariadna, las famosas Ariadna y Carlota, Las quienes siempre favoritas, aparecen, que ¿no? eran exacto, la primera división de esos encuentros sexuales que celebraba el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con su asesor Coldo García, y con la que, hay que recordar, se estrenó en el panorama mediático y periodístico de este país, de Objective, en noviembre de 2021. Todo encaja, todo vuelve y todo lo Todo tiene. comenzó, y todo comenzó con esas informaciones de nuestra compañera.
Pero esa información o esa instantánea, esa imagen, yo creo que es mucho más elocuente, insisto, que cualquier fotografía de una mujer en posición sugerente. ¿Por qué? Porque nos permite dimensionar muy bien lo que se revelaba en el informe de la UPO de junio de este año, de antes del verano, cuando se hablaba precisamente de la Carlota y la Ariadna, esta que se enrolla que te cagas y esta otra que te gusta más a ti. Bueno, esa crudeza o ese tono hosco, chusco y obsceno con el que se referían a determinadas mujeres con las que celebraban encuentros sexuales, pero sobre todo porque además permite dimensionar el modus operandi de esas relaciones y hacerlo además, bueno, pues con toda la frialdad, con un carácter meticuloso, medido, calculado, clasificando a las mujeres por carpetas, en una carpeta llamada top dentro del fichero Z, en el que, bueno, pues se trataba a las mujeres como piezas de carne o como casi trofeos. Yo creo que esto es muy relevante el modus operandi, es muy relevante esa fotografía, es muy relevante esa información y sobre todo nos permite volver al origen, que esto es algo que desde el punto de vista emocional, para nosotros que tantos pelos en la gatera nos hemos dejado por contar la verdad del caso Ábalos, que nunca fue el caso Coldo, bueno, pues yo creo que es muy gratificante. Y Ketty, ahora entra en escena una mujer, un testimonio crucial, importantísimo, es el de la exmujer de José Luis Ábalos, que dan unas horas para conocer esas palabras. Hablamos de Carolina Perles, ¿qué nos puedes contar? Bueno, efectivamente, Carolina Perles va a romper su silencio de los últimos años en un documental que se estrena en Telecinco el próximo lunes, El precio de la corrupción, un documental en el que también participa este periódico y que yo creo que va a ser, bueno, pues una auténtica bomba informativa, porque efectivamente yo creo que es un relato de alguien que podríamos decir ha estado mirando por la mirilla de la puerta o por el agujero de esa cerradura todo lo que ocurría precisamente en esos años en los que se gestó precisamente, bueno, pues desde la parte relacionada con la prostitución a la carpeta de la corrupción de José Luis Ábalos y de las personas que estaban en torno a él. Y yo creo que desde luego, en fin, va a dar mucho que hablar, creo que va a contar muchas cosas, muchas de ellas se van a limitar a ratificar lo que hemos ido contando en este periódico durante estos años y en otras, pues nos permite desde luego ponerle voz y ponerle cara al rostro de alguien que ha sido una víctima precisamente de un putero, pero también de una persona que mantenía relación con una organización criminal y que pertenecía a una organización criminal, presuntamente, según los autos del juez del Supremo, Leopoldo Puente, y por lo tanto que nos va a dar información, yo creo que pues muy relevante, Rocío, con lo cual con ganas también de que las piezas del puzzle empiecen a encajar y de que la verdad vaya aflorando, a veces lentamente, otras más rápidamente, pero desde luego que nosotros hemos participado en todo esto es una gran gratificación. Han sido casi 4 años va a hacer, pero bueno, 4 años que pasito a paso y poco a poco y el tiempo al final esa verdad va saliendo y va aflorando como ha estado aflorando en estos últimos meses y estaremos muy pendientes todos a este lunes. Pero ya que te tengo aquí, Ketty, voy a aprovechar a robarte unos minutos más para preguntarte, inicio de curso político, la cosa empieza como acabó, se va a hablar más de tribunales que de política este curso político. ¿Cómo afronta el PSOE esta nueva etapa? Bueno, pues el PSOE la afronta expectante, a verlas venir, porque es verdad que están pendientes, evidentemente, con un rabillo del ojo mirando a la UCO y con el otro a los tribunales, pero poco al Parlamento, donde efectivamente no se espera que se vaya a alumbrar nuevas mayorías eh, en el proyecto legislativo de esta legislatura yerma y de esta legislatura que no prospera y que no acaba de arrancar. De hecho, los presupuestos generales del Estado parece que se van a retrasar su presentación y además se afrontan como una PAMEMA, como nos decían fuentes gubernamentales, es decir, que no hay posibilidad, y como tú contaste precisamente esta semana también de fuentes del propio Ministerio de Hacienda, que lo ven desde luego como una pantomima y que esto
no hay ningún viso de que se vayan a sacar adelante. Y por lo tanto, pendientes efectivamente de los tribunales, pendientes de las investigaciones de la UCO y pendientes, por supuesto, de The Objective y de las informaciones Eso te iba a que decir. vamos a ir contando en los próximos meses, en las que esperemos que podamos, como hemos ido haciendo a lo largo de los 2 últimos años, ir avanzando muchas de las cosas que luego aparecen reflejadas en los informes de la UCO. En otras, pues bienvenidos sean todos los resortes del Estado de Derecho para que todos encajen y hagan su función para que las cosas que permanecen ocultas puedan salir a la luz. Ketty, compañera, te seguimos leyendo y viendo. Muchas gracias. Un abrazo. A ti, un beso muy fuerte. Un beso. Paloma Cervilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rocío, ¿qué tal? Y bienvenida a este nuevo curso, después de vacaciones, esta nueva temporada que estrenamos hoy, porque hemos hecho un parón veraniego merecido, todos hemos tenido nuestras vacaciones, pero bueno, iniciamos ya curso político. Vamos a empezar, si quieres, si te parece, por ese inicio del curso político, un poco tú que sueles seguir la actualidad principalmente del Partido Popular, ¿cómo afrontan este año desde el Partido Popular este nuevo curso? Bueno, antes que nada, encantada de estar aquí otra vez contigo en este nuevo curso político que se plantea apasionante, ¿no? Yo creo que es un curso político apasionante Que porque vamos a hay... hablar más de tribunales que de política, como venía así. Que en el PP. Del PP seguro. Yo creo que este curso político se va a hablar sobre todo de tribunales, de jueces, de banquillo. Yo creo que es lo que más se va a hablar. Pero bueno, en todo eso el Partido Popular yo creo que va a tener un papel importante, no sentados en el banquillo, pero sí a la hora de pedir responsabilidades políticas, ¿no? Con lo cual, ahora mismo el Partido Popular se prepara, como decimos, busca muchos argumentos para hacer frente a lo que viene y sobre todo un poco también viéndolas venir. El Partido Popular está a la espera de acontecimientos y yo creo que irá actuando a medida que vayan pasando cosas, porque hoy yo misma estaba con una alta dirigente del Partido Popular a la que yo le preguntaba ¿cuándo crees que habrá elecciones? ¿Qué pasará? Y me decía, tú lo sabes, en el sentido que aquí nadie sabe nada. Yo creo que todo el mundo que te diga que sepa que las elecciones van a ser en 2 meses, en 3 meses, yo creo que no se sabe nada porque hacer análisis político en la cabeza de un presidente que nadie sabe cómo va a actuar es una cosa compleja. Por lo tanto, el Partido Popular afronta el curso político un poco sin red en el sentido que no sabe si lo que prepara hoy va a servir para mañana, si lo que hoy plantea mañana puede ser cierto y puede ser factible, ¿no? Pero vamos, en ello Feijóo dio algunas claves el otro día en el inicio de ese curso político y habló de un plan de regeneración democrática que presentó, creo que fue en el año 2023 y que se está actualizando porque claro, desde 2023 a 2025 han pasado muchas cosas, con lo cual han pasado muchas cosas sobre todo con las instituciones, con el deterioro de las instituciones, el deterioro del Congreso de los Diputados en su labor parlamentaria, el deterioro del Tribunal Constitucional y el deterioro del conjunto de la justicia. Con lo cual es necesario actualizar todo lo que el Partido Popular pretende hacer si gana las elecciones, que no sabemos cuándo van a ser, y sobre todo el Partido Popular también prepara su equipo. Hay que recordar que acabó el verano sin la incorporación de Alberto Nadal, que es la única persona del comité de dirección y del equipo de confianza de Feijóo que todavía no se ha incorporado a un área tan importante como es la económica, ¿no? Que yo creo que va a tener un papel fundamental con el tema de la quita de la deuda y de la situación del país. Con lo cual, el Partido Popular podemos decir que está expectante a ver qué pasa, a verla venir. A verlas venir porque la incertidumbre en la que estamos instalados los últimos años, pensamos que nunca puede ser mayor, pero vamos viendo que cada semana pues la incertidumbre es máxima, los movimientos son muy rápidos, los liderazgos también cambian de una manera muy rápida. Este verano ha estado marcado pues bueno, por esos incendios. Cada uno ha tenido sus posiciones, sus posicionamientos políticos, también el apoyo a Feijóo, afrontan pues bueno, un nuevo año, pues eso, con muchas incertidumbres, con los tribunales marcando también el día a día, los escándalos marcando el día a día, pero claro, al final las mayorías siguen siendo las que son.
Claro, bueno, siempre decimos que el Partido Popular es que no puede hacer absolutamente nada. El Partido Popular solo tiene el derecho al pataleo porque no tienes una mayoría parlamentaria para hacer absolutamente nada. Solo tienes el Senado con la mayoría Con absoluta, muchas leyes bloqueadas, con ¿no? muchas leyes Tratando. bloqueadas, pero sin ningún poder ejecutivo, ¿no? Que es lo importante, es un poder pues legislativo un poco cutre, como quien dice, ¿no? Porque todo lo que salga del Senado va al Congreso y la mayoría parlamentaria del Partido Socialista con los socios de investidura pues tumban todo. Es cierto que en este último año sí que, bueno, el curso político anterior sí que acabó con algunas victorias del Partido Popular en el Congreso gracias al apoyo que tuvo de Junts, ¿no? Porque Junts ahora mismo está jugando a una doble baraja, ¿no? Por un lado presiona a Pedro Sánchez en la última parte de la legislatura, en la que va a intentar sacar todo lo que pueda, porque todas las encuestas apuntan a una victoria del Partido Popular que junto con Vox podrían tener hasta 205 diputados, que en el caso que fueran 210 tendrían una mayoría suficiente para una reforma constitucional, tendrían un poder inmenso para hacer muchísimas cosas y sobre todo para bloquear el poder que han tenido hasta ahora Junts, PNV y Bildu. Veremos qué pasa, porque la verdad que como comentas, Paloma, es muy difícil hacer cábalas sobre lo que va a ocurrir. Lo que sí que sabemos es lo que ha ocurrido ya. Ha comenzado ese curso político y en el Congreso de los Diputados ha habido un gran escándalo por esa nueva normativa para controlar, para que los políticos sean los que controlen a los profesionales que, como tú y otros muchos, acuden cada día al Congreso a hacer nuestra labor periodística, y que ha sido muy curioso porque ha dejado fuera, además, curiosamente, a los medios que más estaban durante estos meses instigando, ¿no? Para que se controlase el acceso al Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado, Paloma? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es importante un poco poner en contexto, ¿no? Para que la gente que nos escucha, que no vive la vida diaria del Congreso, no sabe lo que realmente pasa. Vamos a ver, aquí lo que pasa es que hay algunos periodistas que interrumpen la rueda de prensa que se celebran en el Congreso de los Diputados, sobre todo cuando finalizan la Junta de Portavoces. Son una serie de periodistas, en concreto uno, que como no tienen el turno de palabra, ellos interrumpen haciendo preguntas sin que se le haya facilitado el turno. Yo estoy en contra de este tipo de práctica de falta de respeto a todos los compañeros que estamos allí. Pero hay una cosa que sí es cierto. Ellos no tienen la palabra. Yo creo que los jefes de prensa de todos los grupos parlamentarios tendrían que dar la palabra a todos los periodistas. Si hay un periodista que falta el respeto, si hay un periodista que por lo que sea hace una pregunta que no se enmarca en el decoro que hemos tenido siempre los periodistas, sí se le puede llamar la atención. Pero estos periodistas no reciben nunca el visto bueno de los jefes de prensa para hacer una pregunta. Error. Porque, como digo antes, si estos periodistas saltaran y faltaran al respeto, tú tienes una excusa para presentar una denuncia o alguna queja ante la Dirección de Comunicación del Congreso. Y entonces sí que hay una normativa que puede establecer, llamar la atención de este señor o incluso si se reúnen algunas condiciones que no se respetan, expulsarlo del Congreso. Pero eso no se ha producido, con lo cual el contexto es que hay señores que no tienen turno de palabra en las ruedas de prensa del Congreso. A raíz de esto... Algo que no parece tampoco muy democrático ni de que respete la libertad de prensa, ¿no? Exactamente, porque yo creo que allí tenemos que preguntar... Claro, ¿qué pasa? Que son los periodistas que hacen preguntas muy incómodas, ¿no? Para determinados partidos. A lo mejor piensan que van a ser preguntas agresivas a lo que ellos consideran esos partidos y, claro, no les dan nunca el voto. Y de ahí se ha desarrollado todo esto que estamos viviendo. Claro, sobre todo no le dan el turno de palabra. Hay que tener en cuenta que la situación en este país es muy complicada con los escándalos de corrupción. Hay escándalos que no nos gustan a ninguno y que hacer preguntas sobre las prostitutas que paga el gobierno no es plato de buen gusto para nadie.
pero los periodistas somos depositarios del derecho de la información de los ciudadanos. Y si los ciudadanos quieren saber del portavoz socialista o del portavoz de Bildu o de Sumar o de Podemos que se pronuncien sobre el pago con dinero público, no sobre la vida privada de la gente, que no nos interesa nada, sino sobre el uso del dinero público, que es de todos los ciudadanos, esas preguntas tienen que hacerse. Tienen que hacerse, por supuesto, con corrección. Por supuesto, y las respuestas, por supuesto, que tienen que ser con corrección. Pero ¿qué pasa? Que el Partido Socialista, que Sumar, que Podemos, que Bildu, no quieren que se hagan ese tipo de preguntas, no quieren que se hagan. Entonces, ¿cuál es la fórmula para limitar el derecho a la información? No dar esa palabra a los periodistas que están ahí. Con lo cual, ese es el contexto en el que se producen los hechos. Luego, el Partido Socialista, evidentemente, quiere echar a esos periodistas desde el Congreso. Evidentemente no, porque si fuera un partido democrático aceptaría esas preguntas, que no la falta de respeto. Siempre digo esas preguntas. El Partido Socialista, ¿qué pasa? Que ha encontrado un aliado en un sector de la profesión periodística que se ha aliado con el Partido Socialista del Congreso para dar pie a una norma en la cual en esa norma haya una serie de criterios para dejar fuera a esos periodistas incómodos. Pero como tú bien dices, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa norma, paradójicamente, no deja fuera a esos periodistas de momento. Habrá que ver cuando hagan esas preguntas, pero de momento hay algunos periodistas de corte progresista que se ven ahora mismo afectados por esa norma, porque hay un punto de esa norma que dice que un medio de comunicación con menos de 10 trabajadores no podrá tener una acreditación del Congreso. Hay medios progresistas con menos de 10 trabajadores que se han quedado fuera. Esa es la paradoja. No, evidentemente nosotros como The Objective, con muchos más trabajadores, no nos hemos quedado fuera. Otros muchos medios de comunicación de los que esos periodistas siempre señalan como pseudomedios y el propio gobierno señala como chiringuitos, pseudomedios, pues no parece ser tan chiringuitos cuando tienen bastantes más de 10 trabajadores, y los que tienen 10 trabajadores o menos se han tenido que quedar fuera. Es que al final aquí está este juego que llevamos haciendo durante tantos meses de señalar, ¿no?, quién es un medio de comunicación, quién es un pseudomedio, quién es un chiringuito. Pues señores, aquí hay muchos medios de comunicación que tienen más de 10 trabajadores, que son empresas periodísticas. Te pueden gustar o no las formas, pero son empresas que tienen más de 10 trabajadores y que por esa norma, por esa parte de la normativa, están dentro, y otros medios se han quedado fuera, paradójicamente. Bueno, yo primero quiero decir que nuestro medio es un gran medio de comunicación en este país que ha marcado la agenda política prácticamente de los últimos 2 años en la política española. Yo creo que pocos medios de información como este, de los medios, yo no te hablo ya incluso de las grandes corporaciones que no lo han marcado. Yo creo que la actualidad política en este país de Objective, que es un gran periódico con un crecimiento espectacular, ha marcado la agenda de este país. O sea que ya con eso el periodismo son hechos, y el periodismo, yo siempre digo que nos examinamos todas las mañanas y todo queda recogido en las hemerotecas de este país. No hay ninguna trampa en los periodistas ni en los medios de comunicación, porque todo está ahí. Con lo cual, The Objective ha demostrado en estos 2 años que es un gran medio. Pero sí que te quería decir una cosa que es importante sobre la normativa. Ahora mismo hay que ver un hecho fundamental, es si la norma se va a aplicar con carácter retroactivo, o sea, en el sentido que van a quedar anuladas todas las acreditaciones. Claro, porque hay acreditaciones permanentes también, de periodistas que llevan toda la vida cubriendo la información. Claro, con lo cual esa es una vía de escape para los que han perpetrado este ataque a la profesión, se puedan salvar. Que todos esos medios con menos de 10 trabajadores que ya están acreditados no se verán afectados por la norma. Pero eso no se ha explicado. A lo mejor ahora que han saltado esos periodistas y han dicho yo me quedo fuera, mañana puede salir el Partido Socialista del Congreso y decir no, esta norma no se va a aplicar con carácter retroactivo. Los que están se quedan, serán para el futuro. Con lo cual,
esos que se pueden ver afectados no van a salir porque ya están dentro. Pero eso es un elemento importante que hay que ver. ¿Desde cuándo se va a aplicar? ¿Se va a hacer tabla rasa el lunes? ¿Nos van a quitar a todos las acreditaciones y vamos a tener que empezar el lunes a acreditarnos uno a uno? Y eso no se va a saber hasta el próximo lunes. No se sabe nada, porque me consta que en la última reunión de la mesa, en la primera del curso político, que fue el martes, algunos grupos parlamentarios preguntaron, antes que se supiera esto, Claro. porque todavía Claro. no se habían pronunciado, no se habían dado cuenta que habían quedado fuera medios progresistas. Con lo cual ahora pueden decir, no, esto no se va a aplicar con carácter retroactivo. El que está se queda dentro y a partir de ahora se aplicará. En cualquier caso, yo creo que en un país en el que no hay una ley de prensa, es increíble que el Congreso, que es la casa de la palabra, la casa de la libertad y la casa de la información, haya una ley de prensa. ¿Será constitucional? ¿Se podrá aplicar o no? Hay una cosa que no hemos hablado que es muy importante, que lo más importante de esta ley es que hay un procedimiento sancionador. No se puede sancionar a la prensa dentro de un congreso de... También hay un problema con las fuentes, ¿no? Ha habido algunas veces polémica, ¿no? Con las fotos que salían de dentro. También recoge esta ley alguna cuestión por ahí, ¿no? Por el tema de las fotos, ¿quién te ha filtrado estas fotos? Claro, yo creo que hay, en el Congreso de los Diputados todos sabemos, los que llevamos mucho tiempo, que hay estancias para cuidar la privacidad, que no se pueden hacer fotos. Y yo eso lo entiendo. Estás en un despacho, en determinado ámbito personal en lo que no puedes hacer fotos. Incluso en el hemiciclo no se pueden hacer fotos. Hay unos periodistas acreditados y punto. Pero puede darse una paradoja de si mañana a mí me filtran una foto de alguien dentro del Congreso, con esta normativa, según me explicara, yo tengo que desvelar quién me la ha pasado. Eso es secreto profesional. ¿Y dónde queda nuestro oficio? Claro, ¿dónde? Derechos, Exactamente, ¿dónde está? Te quiero decir, es una normativa muy complicada que yo creo que se puede volver en contra de los que la han promocionado. Y esto además, Paloma, ya para terminar, lo decía el Partido Popular, sienta un precedente peligrosísimo, por lo que estamos hablando. Si nos hemos quedado en la anécdota, que bueno, pues son precisamente los medios de progresistas, yo añadiría de izquierda, incluso algunos de marcada extremo, en la izquierda, que se han quedado fuera o que se podrían quedar fuera. Pero claro, es que esto es peligrosísimo lo que estamos hablando para nuestra democracia, para un sistema en el que la prensa tiene que ser libre, la prensa tenemos los periodistas y los profesionales unos derechos, unas garantías como periodistas, nada más y nada menos que el Parlamento Nacional. Claro, es una cosa curiosa porque uno de los puntos es que tú no puedes abordar a un político, claro que somos los que abordamos allí, si no te ha dado permiso. Eso es absurdo, porque tú en el Congreso de los Diputados hablas con la gente, hablas en un pasillo con uno, en la cafetería con otro. No es que pidas permiso, es que tú con respeto y si lo conoces, hablas. Claro, eso lo hacen porque no quieren que se persiga a los políticos, exactamente, de toda la vida, que siempre se han hecho con respeto. Yo siempre, cuando hablo contigo, siempre digo, yo llevo 20 años en el Congreso y toda la vida hablas con la gente. Y luego hay una cosa que se llama... Toda la vida en el Congreso se han hecho canutazos. Yo es verdad que no... Claro, siempre pero ¿sabes lo que es? Pero he ido al Congreso en varias ocasiones. Los canutazos, perseguir en los pasillos, cuando hay una norma, cuando hay una comisión que va a votar uno, es que es lo normal. Es que, Rocío, vas pidiendo, perdón, ¿puedo hablarle, por favor? ¿Dónde estamos? Es que no somos salvajes. Claro. Es que siempre el periodismo tiene una norma de respeto, de decoro, educación. Oye, mira, tal, hablas. Oye, pues no publiques esto, pues no publiques lo otro. O simplemente decir un trato exquisito que ahora se enmarca dentro del absurdo, de que yo no puedo hablar con nadie, si no me da permiso yo no puedo publicar. Yo creo que se ha llegado a un límite absurdo, a un límite, yo incluso hablaría de censura, que es muy duro y que yo creo que le pasará factura a todos aquellos que han impulsado esta norma.
Veremos, Paloma, en qué queda esto y tantas cosas, porque estamos viviendo unos años que se están haciendo muchas cosas que no sabemos si luego se revertirán, si se seguirá hacia adelante en este proceso de destrucción de algunas, pues lo que hablábamos, instituciones públicas, derecho a la libertad de prensa. Veremos qué ocurre, veremos día a día, porque la incertidumbre está ya instalada absolutamente en nuestro país. Paloma, gracias, como siempre. Gracias a ti, Rocío. Estaremos aquí para contarlo. Seguro, gracias. Gracias. Marcos Ondarra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, me has pillado de improviso, no me habías avisado, ¿eh? Te Empezábamos. he pillado, tienes que estar siempre pendiente. Empezamos esta nueva temporada. Me alegro mucho de tenerte aquí en esta nueva temporada de Al Tanto, Marcos, para hablar de un tema que la verdad que ha generado mucha polémica, mucha atención y también, pues bueno, es que es clave. Yo he dicho al principio, oye, sobre todo que estén pendientes nuestro público masculino, pero esto nos afecta a todos, pero es llamativo porque no se recuerda, ¿no? En otra ocasión que se haya señalado con tanta claridad. Es la primera vez. Es la primera vez. La Organización Mundial de la Salud, contaba Marcos esta semana, ha señalado por primera vez en un informe que desde hace años, prácticamente de siempre, se está, pues no sé si ignorando, pero sí minusvalorando la salud de los hombres. Sí que es verdad que dentro del estudio bueno, pues que tiene mucha complejidad y muchas cuestiones que ha analizado y que tú has comentado, hay una cosa clara, que es que la mortalidad de los hombres es mayor que las mujeres y la tasa de envejecimiento pues es más baja, casi coincidiendo en todos los países desarrollados y no desarrollados. Esto es algo común en ambos países. Cuéntanos, ¿qué más cuentas? Sí, fíjate si es revelador y sobre todo sorprendente este informe, que, bueno, voy a violar solo a medias una máxima periodística que es la de no revelar las fuentes, pero a mí me escribió el otro día un psiquiatra bastante reputado y bastante reconocido en España, que suele estar siempre al quite de estas publicaciones, ¿no? Porque yo no acostumbro a leerme el boletín de la OMS que publica mensualmente y que es de donde se extrae esta conclusión, y me lo envió sorprendido, el que está acostumbrado, como te digo, a leerse siempre los boletines mensuales de la OMS. Me dijo, ostras, que aquí la OMS está reconociendo que los hombres han sido históricamente discriminados, digamos, sí, discriminados en la materia de salud, o discriminados en el sentido de que no se ha puesto la atención que se ha puesto sobre los problemas que son exclusivamente masculinos, como si se ha puesto sobre los problemas exclusivamente femeninos, ¿no? Esto es lo que se ha llamado durante muchas veces la perspectiva de género, y por lo que ha sido muchas veces crítica de la perspectiva de género es porque era una perspectiva hemipléjica, ¿no? Que solo consideraba una parte de la realidad, pero la perspectiva de género, si se entendiera bien, debería ser, oye, vamos a atender a las particularidades de los hombres por el hecho de ser hombres, que sufren por el hecho de ser hombres, y las mujeres que sufren exclusivamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Hablamos de cuestiones de salud. En efecto, que no son cuestiones ni ideológicas, ni políticas, ni problemáticas. Y que se ven por tasas y por repetición, lo comentas en el artículo, mayores tasas de suicidio, Bueno, sí, de hecho, esto es una corriente mundial, pero está especialmente establecida en Occidente, que el 75% aproximadamente de los suicidios los cometen varones, y esto pues tiene una labor posiblemente de prevención detrás, ¿no? Del mismo modo que cuando se habla de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, se incide mucho en la prevención, en ayudar a las mujeres a acudir a denunciar y demás, pues del mismo modo se puede trabajar en la prevención del suicidio, que se ceba de una manera especialmente acusada con los hombres. Se puede trabajar en la prevención, se puede trabajar en que los hombres cuiden o más su salud mental o rompan ese tabú de acudir muchas veces al psicólogo o al psiquiatra, pero hay muchos otros gaps, ¿no? El informe señala, por ejemplo, el caso del cáncer de próstata, que es un cáncer exclusivamente masculino, al cual se ha destinado siempre mucha menos inversión que, por ejemplo, al cáncer de mama, en comparación. Se habla también de las enfermedades cardiovasculares que se ceban excesivamente con los hombres y que se deben en gran medida sobre todo al tabaquismo. Se habla, como tú decías, de la menor esperanza de vida. Hay una brecha de 5 años. En 2023, los hombres que nacen en 2023 tienen una esperanza de vida de 71 años. Las mujeres que nacen en 2023 tienen una esperanza de vida de 76 años, es decir, 5 años más. Y esa brecha no se ha paliado en los últimos 5 o 20 años. Es un dato global.
Es un dato Claro, global. cada país tiene sus particularidades. Evidentemente, los países menos desarrollados, Es un el dato dato global. es más bajo, pero lo que sí que coincide tanto en desarrollados como en países en Son desarrollo tendencias globales, son las claro. tendencias de que los hombres Por eso se ha viven. publicado en la Organización Mundial de la Salud, y la que ha sido la... Además lo ha publicado una mujer de manera llamativa. Es Morna Cornell, que es una investigadora, una doctora sudafricana, y como digo, ella hace hincapié en que la salud masculina debe reconocerse como una cuestión fundamental, no como una consideración secundaria, ¿no? Y ahí desglosa, como te estaba comentando, pues muchas de las problemáticas actuales. Y esto tiene especial relevancia porque se publica en el Boletín Mensual de la OMS, que es el que prescribe políticas a nivel mundial, y es el que pues es consultado de una manera, Debería, al final, sí, en efecto, debería, claro. en efecto. Habla de abordar las desigualdades de género en materia de salud, incluidas las que afectan a los hombres, como una cuestión esencial para garantizar que nadie quede atrás. Es decir, aquí lo que se está buscando es precisamente la igualdad en inversión, en prevención y en cuidado de los problemas que son tanto exclusivamente femeninos como exclusivamente masculinos. Había un libro muy bueno que se publicó en España en 2023, se llamaba Hombres, de Richard Reeves, fue prologado por Juan Sotibars en España. Llegaba precisamente él criticaba lo que se había en lo que se había materializado la perspectiva de género. Él lo extrapolaba a cuestiones que iban más allá de las puramente sanitarias, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, del sinhogarismo, que es una cuestión que se ceba especialmente con los hombres. Hablaba también de las tasas de suicidio, hablaba de los accidentes laborales, que se ceban también en los hombres por cuanto ejercen un tipo de trabajos pues, que se exponen más al riesgo. Hablaba del fracaso escolar. Es decir, que aquí lo que se está poniendo en cuestión en última instancia, luego para hacer una lectura ya incluso más general, ¿no? Yo creo que lo que se está poniendo en cuestión por primera vez en los últimos años, y quizá también acompañado de este cambio de paradigma que estamos viendo sobre todo en los 2 últimos años, es la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Oye, está muy bien, todos estamos de acuerdo, nadie está de acuerdo en que se aborden los problemas Pero hay femeninos, pero en efecto, siempre y cuando no vaya en detrimento del otro. Y que no solo se destinen, si hay recursos limitados, que no se destinen solo estos a las mujeres. Y de hecho apunta el propio informe que dice que esto no debería ser una cuestión de confrontación como lo ha sido durante tanto tiempo, ¿no? Es decir, que no cabe, no sé en qué cabeza cabe que el hecho de pedir una igualdad de recursos y de inversión pues pueda suponer a alguien no es un problema, una confrontación. Cuentas además que el informe recuerda que la revisión de 37 documentos de políticas sanitarias mundiales sobre salud sexual y reproductiva reveló que solo 5 países incluían estas metas para los hombres, que cuando se incluían además a los hombres en los documentos de políticas sanitarias mundiales General. se hacía de algo genérico. Sí, sí, sí. O sea, en el estudio de las políticas sanitarias de 37 países, lo que concluye el estudio es que tan solo 5 han hecho el intento de tener una especial consideración para con los hombres en materia sanitaria, pero a la vez les hace el reproche de que de que muchas veces se ha quedado una cuestión puramente declarativa, o nunca ha habido, ¿No? sí, nunca ha habido unas políticas de calado en este sentido. Y se hablaba, creo que, se De pone como ejemplos Irlanda, Irlanda, Sudáfrica, Canadá, y la mayoría de estas referencias hacían referencia, valga la redundancia, pues a la cuestión de la salud mental, a la cuestión, por ejemplo, de la circuncisión masculina, que es obligatoria en algunos países, y sobre la que no se incide tanto como se incide, por ejemplo, en la cuestión de la ablación del clítoris, ¿no? Es decir, que estamos, yo creo, ante un documento que es muy interesante porque puede suponer un cambio de paradigma en cómo se abordan en lo sucesivo las políticas de salud de los distintos países que, como tú bien comentabas, pues tienen una tarea pendiente, ¿no? para con los hombres. al final, bueno, es que es eso, es género, pero es género, dos géneros, es ver las particularidades que por pura biología tenemos cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que son diferentes. Evidentemente, todos los temas de la maternidad, por ejemplo, en los últimos años sí que creo que ha habido un avance considerable, maternidad, lactancia, y antes no se sabía nada y se daban por hecho muchas cuestiones, la salud mental después del parto, tan fundamental, y un tema que ha sido tabú y que sí que se ha
investigado cada vez más durante los últimos años, pero claro, queda mucha tarea por hacer. Yo creo que en ambos lados, pero Por sí que es supuesto. verdad que en los últimos años solo se ha centrado a lo mejor más en hablar un lado de De la de historia. modo que, como resalta el informe, pues se han quedado algo rezagados, ¿no? O algo Sí, rezagadas las es verdad políticas que para con los históricamente, hombres. claro, es que los hombres, la tasa de mortalidad, siempre ha habido una diferencia, ese gap de 5 años, Sí. dependiendo en qué países. También mucho se podrá estudiar por los hábitos que tradicionalmente han tenido a lo mejor los hombres, Sí, en efecto. alcohol, más tabaco, pero eso ya está más igualado, por lo menos en países occidentales y desarrollados. Antes la mujer pues no solía No beber consumía ni tanto. fumar, pero ahora los consumos, no sé si similares, pero por lo menos sí Sí, que sigue siendo llamativo. Sigue siendo son llamativo. diferentes. Sigue siendo llamativo, como bien dices, que cuando en un momento en el que se han equiparado un poco o se han asimilado los hábitos del hombre y de la mujer para con el consumo del tabaco y para con el consumo del alcohol, siga siendo una brecha tan Mm, acusada. Son 5 años de vida y teniendo en cuenta toda la población mundial es un gap bastante interesante. Luego también habría que tener en cuenta pues, una cuestión en la que la perspectiva de género también ha sido bastante hemipléjica, que es en la de los trabajos que suponen un gran riesgo de accidentabilidad laboral, ¿no? En este sentido, las políticas de género han sido siempre bastante hemipléjicas. Cuando se hablaba de la incorporación de la mujer o cuando se ha procurado a través de la intercesión de la política la incorporación de la mujer a determinados sectores, siempre se ha buscado sectores bastante acomodados y sectores bastante bien remunerados. Pero cuando se ha hecho muchas veces la crítica, ¿no? Que puede parecer, se puede tildar de gañana en algunos casos, pero se ha dicho, bueno, es que estas demandas no se hacen luego para ser obrero, ¿no? Para la minería, La para la construcción hay construcción, se está etcétera, etcétera. intentando hacer un trabajo intenso en la construcción para atraer talento femenino, pero es verdad que todavía el porcentaje es mínimo y en las áreas en las que está es Y yo evidentemente soy partidario, yo desde luego no soy partidario de que la política interceda ahí, porque creo que las preferencias, incluso laborales, del hombre y la mujer se expresan de distinta manera. Por mucho que quieras interceder políticamente en los gustos y en la voluntad del hombre y de la mujer, las diferencias biológicas dicen que las mujeres van a preferir optar por una serie de trabajos y que los hombres van a preferir optar por otra serie de trabajos, precisamente por sus características físicas, por la composición cerebral, por X o por Y. Pero yo creo que ahí hay que dejar que se es un expresen. gran melón este, Marcos, que te Sí, sí, encanta sí, siempre sí, abrir estos sí, melones. sí, Es verdad sí, que luego hay excepciones, como en todo. en todas las sociedades que se han liberalizado hasta el punto de que la mera expresión de la voluntad componía el mercado laboral, se ha demostrado que las mujeres, por ejemplo, optaban más por trabajos relacionados con el cuidado, como puede ser la enfermería, y sin embargo los hombres pues, podían optar por otro tipo más de trabajos, ¿no? Como puede ser la informática. Lo que está claro es que hay que analizar todos los factores que llevan a que los hombres tengan una mortalidad mayor, una esperanza de vida menor. Algunos temas y estudios también hay relacionados con la maternidad propia, que alarga también la vida de las mujeres o favorece, no sé si alarga es el término científico adecuado, pero sí que favorece a tener una vida más prolongada. Al final es Eso ciencia, desconocía. sí, la lactancia, por ejemplo, favorece a la lactancia materna a prevenir el cáncer Quizá también de por, mama. por, O sea, el, por el estilo de vida que se adopta a posteriori, ¿no? Siendo madre. Yo creo que cambian un poco los puede ser, hábitos. o porque al final, no sé, estás centrada en otra cosa, pero sí que es verdad que hay cosas que son puramente biológicas Sí, 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 sí. y que se deberían simplemente analizar como biología, ver cómo se reduce el tema de hábitos. A lo que quería llegar era que, y yo creo que en esto estará de acuerdo cualquiera, es que debemos buscar la igualdad por supuesto, de trato, de dignidad, de derechos, pero que la igualdad efectiva en todos los ámbitos es un sinsentido. No existe. No vamos a conseguir que el 50% de los obreros ahora, ¿no? Sean mujeres, el Utopía, 50% de es la una carga, el utopía. 50%. Bueno, se No sería ni siquiera deseable. No sería ni siquiera deseable porque probablemente habrá hombres que hagan peor el trabajo que las mujeres y habrá mujeres que hagan peor el trabajo del que son capaces de hacer los hombres, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entendernos cada uno en sus ámbitos, pero desde luego en una cuestión de salud lo que se debe hacer es atender a las particularidades de unos, atender a las particularidades de otras, pero lo que se va a hacer aquí distinciones porque se ha dado la paradoja durante mucho tiempo de que
practicando lo que se ha conocido como la perspectiva de género, se ha abundado en la desigualdad cuando precisamente quienes abogaban por esas políticas cacareaban y se llenaban la boca hablando de igualdad, ¿no? Entonces lo que está reivindicando la propia OMS en este informe es que se busque la igualdad en la atención de la salud tanto de hombres como de mujeres. Al final es un informe pionero, inédito, veremos qué recorrido tiene, qué caso hacen los países y hablamos de ese giro, ¿no? En los últimos 2 años. Sí. Al final cuando algo lo haces por exceso de un lado, pues puedes conseguir el efecto rebote y puede ser también perjudicial porque el efecto rebote por el otro lado también va a máximo, porque como somos países, o por lo menos España, de extremos, que no llegamos a ver el equilibrio de la igualdad, que al final es eso, que tú tengas los mismos derechos que yo. Y aquí estamos, los dos, aquí en The Objective, ante un micrófono que no hay nada. Ella manda más que yo, de hecho, la que conduce el programa. Pero porque soy más mayor, aunque no lo parezca. Marcos, como siempre. Un placer, muchas gracias. Gracias.